presidenta de la Academia de la Lingua Asturiana, participar neste acto de entrega de diplomas y certificaciones de los cursos de la Universidad Asturiana de Brano y con que al EMPAR ponemos punto al programa anual de formación de la Academia. El PIESI de este año tiene un significado especial. Trátase de la segunda edición de la UABRA, que significa el citamiento de este gran proyecto porque na UABRA dende fai tiempo llevaba adelante gracias al enfoto de tres instituciones tan significativas para Asturias como la Universidad, el Concello de Cangas y la propia Academia, en sin escaecer el importante sofito que siempre tuvimos de la Consellería de Educación. Pero, en antes de seguir, quiero agradecer fondamente al rector, a la Consellera de Educación y al alcalde de Cangas todo el trabajo que se tocó para que la UABRA sea ya una realidad voltada. Si va un año dicíamos neste mesmo escenario que un de los fluimientos de la UABRA era enlazar con lo que fue el espíritu de la mayor extensión universitaria que tanto prestigio dio a la Universidad Urieina, hoy podemos decir que el fluimiento tal está cumplido y bien. Nesta edición encartillaronse a más de los cursos específicos de formación lingüística, cursos elemental y avanzado de lengua asturiana y de capacitación en la lengua asturiana, 5 cursos de afondamiento referidos a extremades estadios del conocimiento, capacitación para la traducción al asturiano, cosas nuevas en internet, aplicaciones personales y educativas, xuegos y tradiciones populares asturianas, historia de Asturias nuevas perspectivas y el curso de inicio a la investigación toponímica. El programa más académico completóse con otras series abiertas al público en general, con conferencias de extremado calter como las de Santiago García Aranda sobre los nanomateriales, una revolución tecnológica y un reto para la cristalografía, de Antón Álvarez Sevilla sobre las razas autóctonas asturianas, Francisco Llera Ramo sobre Asturias entre la complejidad presente y el futuro incierto, o la de Berta Piñán sobre la literatura asturiana web. Con mesas redondas de Enriquez, como los dedicados a lengua asturiana y televisión, o a indignados con excesos, causas y consecuencias del descontento social. Con cine y música, como la presentación y proyección de la versión doblada al asturiano de la película El tercer hombre, de González Producciones, o el concierto de Brandal en el Teatro Toreno de Cangas. O con la exposición Na punta la lingua de les viñetes en asturiano de los caberos de 25 años de Neto y que pudimos ver en la Casa de Cultura de Cangas de Narcea. Todo ello, señor rector, enlaza, cuido yo, con ese espíritu del que falábamos que ha tener la extensión universitaria. Estoy orgullosa de poder ufrir el resultado de este programa empoguinado una andecha por las dos instituciones. Los buenos resultados lograronse gracias al esfuerzo a vegades desinteresado de mucha xente, desde yo de las instituciones que de una manera u otra participen, de los responsables de las series complementarias, de la dirección del programa, del profesorado y sobremanera del alumnado, que sabe conjugar per bien el estudio con la convivencia y la gallola. A todos, la nuestra reconocencia y agradecimiento. Tenemos motivos para felicitarnos y estar contentos por el buen labor hecho. La UABRA quiere ser una universidad de Brano abierta y dinámica, y acordes con ello, la tercera edición, la del 2012, que ya tenemos dibujada, a la vera de los cursos de carácter más lingüístico o filológico, apallaránse otros, vencellados a la economía de Asturias, al folclore tradicional, a la ecología caltenible, a las nuevas tecnologías o a la música culta, por ejemplo. Si casi, no puedo escaecer que estamos emprenando un nuevo curso académico y una nueva legislatura política. Darrero de ello, quiero trasladar a la señora consellera de Educación un de los problemas que más urgentemente precisen de solución. Refiérome a la non reconocencia de la especialidad de lingua asturiana al profesorado que imparte esta materia en las distintas estalles de la enseñanza no universitaria. Per primer vegada, tenemos titulaciones universitarias oficiales e tal minor de asturiano nos grados de filología, la mención de lingua asturiana en el grado de maestre o la especialidad de lingua asturiana en el máster de secundaria. Y lo que finca al máster de secundaria, tenemos que decatarnos de que dentro de la rama de arte y humanidades, el único máster con atribuciones profesionales reguladas por ley y es justamente el máster de secundaria,
que capacita, como sabemos bien, para ejercer la profesión de profesor de enseñanza secundaria. La universidad supo atopar el camino, fexo los deberes y cumplió. Y yo, otra vuelta, quiero agradecerlo al rector y al seu equipo. Agora toque a la consellera de Educación, y soy sabedora de la su sensibilidad para o asturiano en general y para esta cuestión en particular. Y non dudamos del enfoque del nuevo gobierno neste tema. Agora toca, vuelvo a decir, a la consellera de Educación tomar les medidas afalladices para que este problema se resuelva bien luego. Si non se falla así, si non fore así, ¿cómo podemos explicar que se estea capacitando para ejercer una profesión regulada por ley, que se ejerza esa profesión y que la cuenta a los profesionales que la están ejerciendo no se les reconozca? Ello es un sinsentido y está fuera de toda razón. Y a raíz de ello puede poner en peligro las propias titulaciones universitarias aprobadas por la universidad, por la NECA, por el Ministerio y por el propio gobierno del Principado. La solución non nos abulta difícil. Féxose con aranés. Para una población de 10.000 habitantes, a los que corresponde un 22% de lengua materna aranesa y 1.200 alumnos escolarizados en infantil, primaria y secundaria. Y Asturias tiene más de 1 millón de habitantes y más de 130.000 alumnos de lengua asturiana necesarias educativas no universitarias. Encamiento a la señora consellera, si me lo permite, que hiciera este tema entre los temas más urgentes de la su hacienda y aguardo que cuando nos apuntemos otra vuelta a pesiar la tercera edición de la UAGA podamos felicitarnos, a más de por el resultado positivo de la misma, por la algame de la reconocencia de la especialidad para el profesorado de lengua asturiana. Ello y sin duda en este momento, el problema que precisa una solución más urgente y sería una muestra del compromiso de la Consellería de Educación y del propio Gobierno